Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bueno, el tema de hoy, vamos a hablar acerca del servicio social obligatorio, así que voy a esperar a que se conecten un poquito. Les voy a dar más o menos el orden del día, ya por ahí vi todas sus preguntas. Vamos a hablar de 4 cosas importantes. Lo primero, ¿qué es el servicio social obligatorio? Después vamos con las preguntas que ustedes hicieron esta tarde y con las preguntas que van a empezar a hacer acá. Voy a tratar de aclarar precisamente todo acerca del servicio social obligatorio. Después voy con mi experiencia en el servicio social obligatorio y terminamos con los consejos que yo tengo para ustedes acerca de eso. Bueno, para no referirnos al servicio social obligatorio, que es muy largo, vamos a decirle rural o SSO. Eso como para que se vayan compaginando también con esto. Quiero saber de los que están aquí conectados, si ustedes hicieron el rural, si ustedes hicieron este servicio social obligatorio o no les tocó, se salvaron, en su país no lo hacen. Quiero que me cuenten por acá si lo han hecho o no. Bueno, el servicio social obligatorio, ¿qué es? Muchas personas me decían como, hey Mónica, nosotros aquí en mi país no tenemos que hacer eso, no sé de qué nos estás hablando. Resulta que la carrera de medicina, por lo menos en Colombia, y tengo entendido que en México también, que es donde muchos me han hablado, me han preguntado acerca del rural también. La carrera se compone de 10 semestres en donde nosotros vemos ciertas materias. Después de esos 10 semestres, o en algunos lados 5 años, que es exactamente la misma cosa, nosotros hacemos un año de internado. Ese año de internado aún somos estudiantes, aún no nos hemos graduado y aún no nos pagan. Posterior a terminar ese año de internado, nos graduamos y hay 2 opciones. Te presentas a hacer el rural o el servicio social obligatorio, que en Colombia viene siendo obligatorio, tiene unas causas de exoneración que ya las vamos a tocar más adelante, pero hasta el momento es obligatorio, o sencillamente te exoneran. Hay una tercera que varios de ustedes también han tenido, y es que salen de una vez, generalmente del país, se especializan y cuando llegan nuevamente a Colombia hacen el rural, pero solamente de 6 meses y ya lo hacen como especialista. Entonces, bueno, brevemente esa es la explicación del rural como tal o del servicio social obligatorio. Voy a sacar, miren, saqué por acá 14 preguntas, que fueron las 14 preguntas más realizadas por ustedes. De hecho, si tienen preguntas, las pueden ir colocando por acá. La primera de ellas, ¿cómo se exoneran de ese famoso rural? Algunas personas no quieren hacerlo, otras personas sí quieren hacerlo. Exonerar, ¿por qué? Resulta que para uno poder ingresar al rural, únicamente piensa que es porque va y se inscribe a la página del ministerio y hay 2 sorteos en el año y después de ese sorteo tú puedes saber en dónde te tocó. Tú colocas diferentes plazas en donde te gustaría hacer el rural. Ellos tienen en cuenta tu cédula, el lugar de nacimiento, tu universidad, entre otros, para elegir esto mismo. Resulta que se hacen esos 2 sorteos y dependiendo de eso te dicen a ti, por ejemplo, por aquí veo que está Mauricio AM. Resulta que Mauricio se inscribió precisamente en el Ministerio de Salud y a Mauricio, estamos en Colombia, le tocó en Acacias Meta. Sin embargo, resulta que Mauricio es de la costa y jamás en la vida ha ido al Meta, no tiene ni idea, por X o Y motivo. Puede que le salgan a zonas rojas u otros contextos en general. Hay otras maneras de hacerlo, ya se los voy a explicar un poquito más adelante, y es por asignación directa. No necesariamente ustedes tienen que esperar precisamente a que sean esos 2 sorteos únicamente, sino que ustedes pueden ser un poco más avispados e ir a buscar la asignación directa. ¿Qué es eso? Básicamente ustedes van a una S o a un hospital como tal, una entidad que tenga rurales y ustedes muestran su interés.
dicen, hey, mira, yo quiero acá, definitivamente es el lugar que me interesa para poder hacer el servicio social obligatorio, y ustedes llevan su hoja de vida y absolutamente todo, y el hospital o la entidad como tal los acoge directamente a ustedes sin necesidad de ningún sorteo ni nada por el estilo, para que puedan hacer el rural dentro de esa institución. ¿Por qué se llama rural? Necesariamente fue realmente para lo que se creó, y era para que los médicos recién graduados en este caso siguiéramos trabajándole al gobierno mucho más gratis, pero además, bueno, mucho más gratis, no, mucho más barato, pero además de eso, digamos que llenáramos zonas aledañas, digámoslo de esa manera, y además de eso, también para cubrir catástrofes y otras cosas, más o menos era lo que estaba leyendo. No sé si de pronto tengan alguna pregunta acerca de lo que he tenido hasta el momento acá. Por acá veo que José dice, doctora, ¿qué sucede cuando te sale tu plaza pero te dicen que ese código no existe y efectivamente te acercas a la Secretaría de Salud departamental y dice que se equivocaron en el Ministerio de Salud? Bueno, ni modo, tienes que enviar un correo como tal al Ministerio de Salud, porque recuerda que si tú no te presentas en tu plaza como tal, hacen como si estuvieras, digamos, faltando a algo, y acuérdate que en esto tú ya eres un trabajador público, y precisamente digamos que el castigo por esto es que no te puedes volver a presentar al servicio social obligatorio, creo que es por 6 meses o 1 año, es decir que te vas a atrasar para tu tarjeta profesional, así que ten cuidado con eso. Por aquí dice Ana, perdón, me perdí esa parte, uno lleva los papeles a la institución, exacto. Si tú, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, tú hiciste el internado en el hospital colombiano. El hospital colombiano resulta que te amaron, el gerente, más que todo, la gerente, como sea. Tú dices, oye, mira, de verdad me interesa bastante poder hacer el rural acá, tú ves que hay plazas abiertas. Le dices qué puedo hacer o cuándo hay plazas para que usted me dé la asignación directa. Esa persona te va a pedir la hoja de vida y te va a decir, mire, el 1 de diciembre necesito acá rurales, tú llegas, en vez de esperar al sorteo, puedes hacer eso. Bueno, dice, si quiero hacer mi especialidad fuera del país, ¿es necesario hacer el rural? Bueno, en este momento, como ustedes saben y me han visto, estoy por acá en Argentina, acá no te piden absolutamente nada del rural. Sin embargo, si tu finalidad es realmente regresar, en este caso a Colombia, en mi caso, sí debes tener un rural. Entonces debes pensar esa partecita. Bueno, ¿cómo se exoneran? Que esa es la pregunta que más hicieron realmente. Y acá les saqué, miren, con artículos y absolutamente todo. El artículo 4 de la resolución 1058 del 2010 saca 6 maneras de tú poder quedar exonerado como tal. La primera de ellas, haber presentado el servicio social obligatorio en el exterior. La segunda de ellas, haber cumplido el servicio social obligatorio con otra profesión de la salud. Por aquí veíamos que estaban preguntando los bacteriólogos o los enfermeros acerca de eso. Tercero, haber prestado el servicio militar, y aquí hago un paréntesis grande, tengan mucho cuidado con eso. Conozco a varias personas que se han confiado de haber tenido precisamente este servicio militar y posterior de un tiempo le dicen, lo siento, esto no sirve, así que lean muy bien y asesórense muy bien. Además de eso, por caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificado, y la última de ellas es cuando el profesional se haya presentado al concurso y no sea seleccionado para ocupar una plaza. Esto ocurre en ciertos lugares de Colombia, ciertos lugares específicos, en donde las plazas son muy limitadas y digamos que hay más facultades y pues no dan abasto para la cantidad de recién graduados que hay como tal. Entonces, esta es otra manera. Las personas a veces buscan lograr quedar en estas zonas para que precisamente queden exonerados. Segundo, si me exoneran, aún así puedo hacer el servicio social obligatorio. Bueno, realmente son muy pocos los casos que yo he visto donde una persona exonerada del servicio social obligatorio dice, no me importa, yo no quiero quedar exonerada, yo quiero hacer el rural. Lo he visto en 2 ocasiones y en las 2 ocasiones se han arrepentido. Considero que el servicio social obligatorio es algo muy bueno
en mi concepto. Ya les voy a mostrar por ahí otros conceptos adicionales. Sin embargo, si tienes otras metas o si tienes otras opciones, pues nada, me parece a mí que realmente en este caso, si ya te exoneraron, viene siendo como una pérdida de tiempo, porque puedes conseguir mejores trabajos como médico general y te van a remunerar muchísimo mejor. Si lo he visto 2 veces, conclusión, las 2 veces se han arrepentido, así que piensen muy bien. Si quedan exonerados, piensen muy bien si realmente quieren hacer el rural como tal. Bueno, por acá dice, estoy en el rural y quiero irme rápido, ¿qué puedo hacer? Bueno, Jessie, hay diferentes maneras. Antes, pero tienes que cerciorarte muy bien. En otro decreto, por ahí se les voy a hablar. Dice que si tú estás en una zona roja o si ocurre alguna calamidad o algo que tú puedas justificar como se debe ser, te reducen el tiempo a 6 meses. Varios de ustedes también me preguntaron, adelante igual lo voy a tocar un poco mejor. Y por ejemplo, en mi caso, yo entré al rural cuando estaba en la pandemia, es decir, que por calamidad y precisamente por toda esta situación que estaba ocurriendo en el momento, debían ser menos los meses. Sin embargo, a mí me tocó hacer 12 meses, un año completo, pero les tengo el caso, por ejemplo, de mis hermanos. Ellos también son médicos y cuando ellos hicieron su servicio social obligatorio, resulta que en ese momento ocurrió algo de inundaciones o algo ocurrió en el meta como tal y ocurrió que sacaron una resolución y a ellos ya no eran 12 meses como tal, sino 6 meses únicamente. Tengo a 2 compañeros del servicio social obligatorio que iniciaron cerca mío más o menos y ellos únicamente hicieron 6 meses, pero ustedes tienen que averiguar muy bien cuáles son específicamente esas razones para que ustedes puedan hacer 6 meses. Por acá dice, ¿cómo escojo la plaza? ¿Implica en algo el promedio? Primero, si tú vas a hacer como tal la inscripción al concurso, tienes que escoger 5 plazas y puede que quedes en alguna como puede que te exoneren. Segundo, si tienes la asignación directa, tú dices no, es que mi hospital y me fascinó y me encantó, es el hospital colombiano y quiero que sea ese, tú vas y buscas la asignación directa en este caso. ¿Implica en algo el promedio? Bueno, hasta donde tengo entendido, el promedio no implica para absolutamente nada en lo que tenga que ver con el servicio social obligatorio. A mí no me implicó, a mis compañeros no nos implicó para absolutamente nada, no es que tú eres la primera en promedio en tu salón, entonces tú dices, yo me quiero ir a tal hospital y ya te vas. No, así no son las cosas. Bueno, por acá preguntan, ¿qué pasa si me gradúo del pregrado y paso de una a la residencia? Rosa, eso lo acabé de decir. Si tú te gradúas y pasas de una vez al pregrado, posteriormente cuando te gradúes del posgrado, de la residencia, tienes que hacer un rural de 6 meses en este caso, como ya la especialidad que tienes. Cuando yo ingresé, tenía también una rural de pediatría. Yo, ¿cómo así? No entiendo. Ahí me enteré. Era una nena, bueno, una doctora, cuando ella salió a especializarse, era nena, y se logró entrar de una vez a pediatría, sin embargo no hizo el rural. Cuando salió de la residencia le tocó hacer 6 meses de pediatría como pediatra como tal en el rural donde yo también estaba. En el sorteo, por acá nos cuenta alguien que en el sorteo te mandan a donde sea. Entonces coges 2 plazas que tú quieras y el resto te mandan a donde ellos quieran. Bueno, efectivamente por acá dicen que el promedio no interviene con nada. Vamos por acá con la otra pregunta. ¿Cómo es el pago? No sé si de pronto las personas que están por acá conectadas me puedan dar un promedio de cuánto les pagaban. Acá les voy a dar la respuesta exactamente. Y es que no hay un pago específico. Es decir, tú eres el rural en Colombia, te van a pagar 5 millones de pesos. Tú eres el rural o el del servicio social obligatorio en México, te van a pagar $1,000. No. Esto depende de cada entidad. Acá les saqué otra ley. Dice que la ley 50 del 1981, el artículo 6,
Dice que las tasas por donde te remuneran y el régimen prestacional al cual serán sometidos los del servicio social obligatorio serán los propios de la institución a la cual se vincule el personal para el cumplimiento de dicho servicio. A mí, en lo personal, nosotros teníamos un sueldo básico de 3 millones de pesos. A nosotros no nos pagaban las disponibilidades, pero estábamos de nómina, es decir, que teníamos todo lo de ley. Por aquí veo que hay personas a las cuales les pagaban 2.500.000, 2.900.000, 3.300.000. Por aquí Manuela dice, a mí por rural en consulta externa me pagaban 3.300 porque lo hice en una IPS y no en un hospital. Bueno, ya ven que como tal no todos los rurales tienen el mismo sueldo, sino que esto depende bastante de cada institución. ¿A qué va esto también? Por ejemplo, y lo que yo considero mi rural, de verdad que fue fantástico, yo lo amé literal y textualmente, porque tendían a ser un poco flexibles. A nosotros nos respetaban bastante el tema de las horas laborales. Ya les voy a explicar eso bien adelante. No como otros compañeros que estaban haciendo 24 horas casi todos los días del mes. No les daban sus compensatorios. A mí sí me daban mis compensatorios. Adicionalmente me pagaban mis recargos, ya sean los recargos nocturnos, los recargos dominicales, entre otros. Tengo entendido, y por lo que veo, a varias personas de acá no. Quinta pregunta que me realizaron. ¿Les dan vacaciones? Bueno, yo no sé si a ustedes, de los que hicieron el rural, les dieron vacaciones, pero a mí en lo personal no. ¿Por qué? Cuando tú haces un rural, tú estás haciendo un contrato por un periodo fijo. En mi caso, yo hice un periodo fijo de 12 meses, en los cuales tenía, bueno, como les dije, todo lo de ley, pero como eran los 12 meses, aún no cumplía los meses necesarios para que me dieran las vacaciones. Entonces, hasta donde tengo entendido, a ninguno de mis compañeros les han dado vacaciones. Por aquí veo a los que están participando que definitivamente tampoco les dieron vacaciones. Si veo que no. Por aquí veo conectada a Jessica Rocha, una cardióloga de acá de Argentina. Bueno, entonces, conclusión, ¿les dan vacaciones? No nos dan vacaciones. Sexta pregunta, ¿les dan hospedaje? No, en mi caso tampoco me dieron hospedaje. De hecho, en donde nos dan hospedaje como tal es en el internado. Tengo entendido que en algunos rurales te dan el hospedaje, en mi caso no lo dieron. No sé si de pronto ustedes me pueden contar si en sus hospitales les dieron esa estadía, cómo era la estadía, les daban alimentación o qué ocurría. En mi caso no fue así. De hecho, lo primero que yo hice cuando firmé contrato fue ir y conseguir una casa muy cerca, un apartamento muy cerca y una cama muy cómoda. Así que no nos dan hospedaje. Séptima pregunta, y creo que de esta pregunta es como de las mayores experiencias positivas o negativas que la mayoría de los que hacemos el servicio social obligatorio tenemos. Y es que muchos dicen, el internado somos esclavos, pero en el rural somos literalmente una explotación terrible. De pronto, para el contexto que me entiendan y las palabras que utilizo, explotación, o de pronto cuando digo otras palabras referentes al trabajo, a esclavitud o a todo eso, quiere decir que te ponen a trabajar más horas de lo que debería ser, que no te dejan descansar. En mi caso sí se respeta bastante eso. Y párenle bolas a esto. Una persona me compartió que había tenido una muy mala experiencia a lo largo de su rural porque la habían explotado mucho laboralmente. Ella me decía que hacía más o menos 24 horas, 2 veces a la semana, si no estoy mal, que realmente eso es durísimo. Eso es, bueno, por lo menos a mí no me lo hicieron y
creo que ni como médico general lo quiero hacer, ni mucho menos como especialista, que es la finalidad de muchos de nosotros, dejar de trasnochar, dejar de precisamente clavarnos, y clavarnos es como estar metidos haciendo tantas horas de seguido, porque creo que no es bueno para la salud de absolutamente nadie. El artículo 33, y anoten esto porque esto nos sirvió a nosotros bastante en el rural. El artículo 33 del decreto 1042 de 1978 establece que la jornada máxima laboral semanal es de 44 horas. A nosotros nos lo respetaban demasiado. Si en ustedes están recibiendo más horas de eso, ya saben la norma, ahí se las dejé para que no lo acepten. Miren, yo les voy a contar algo. En el rural, cuando yo entré, tengo entendido que los rurales que estaban antes habían puesto como un abogado o algo en especial para que les ayudara con este tema, porque sí, si bien es cierto, nosotros vamos ahí a terminar de aprender, a reforzar un poco, a tener como de pronto esa confianza más en nosotros, pero ojo, que tampoco nos vengan a ver la cara, porque pues ustedes tienen que basarse bastante también en las leyes que hay. Entonces, acuérdense, artículo 33 del decreto 1042 del 1978, que establece que la jornada máxima laboral semanal es de 44 semanas, es decir, que en todo el mes serían 176 horas mensuales, valga la redundancia. Acá dice que te despiden si molestas con eso. No, para nada. Miren, en el rural ustedes aprenden algo, y es que ellos, sus gerentes, sus subgerentes y absolutamente todas las personas son bastante pegadas a la ley. Ustedes les dicen algo, es que en la ley tal, en el decreto tal, entonces ustedes les dicen, listo, miren, yo estuve leyendo en la ley tal, en el decreto tal ocurre esto. Hay un grupo en Facebook incluso en donde hay médicos que son también abogados y ayudan a este tema del rural bastante, porque se ve muchísimo cómo abusan, por no utilizar otras palabras, de los rurales y de su jornada laboral como tal. A mí me lo respetaron, yo les recomiendo, no es ir en son de pelea y es que lo voy a demandar y lo voy a acosar, mejor dicho, hacer X o Y motivo con usted. No, mire, sentémonos y hablemos, dialoguemos como personas que somos. Sencillamente usted me está colocando ciertas horas, pero yo le quiero a usted comentar que en el artículo tal lado, ¿qué me dice usted acerca de eso? Entonces, ya saben, no los despiden. Además tengan en cuenta algo, y es que el rural de cada institución es la mano derecha de la institución, razón por la cual ustedes no siempre tienen que estar a la defensiva, pero pues sí es, digamos, mucho como que saben que la institución se mueve en pro de ustedes. Muchas veces, bueno, ustedes o nosotros, los que fuimos rurales, somos los que movemos la institución, los que, doctora, un traslado, doctora, no vino el médico, doctora, se incapacitó el médico, doctora, necesitamos esta brigada, doctora, y uno generalmente está ahí. Cuando ya uno ve que empiezan a violar precisamente nuestros derechos, pues yo les aconsejo que lo hagan, no peleando, sino de una manera muy pacífica. Bueno, Guido, no creo que pase, realmente yo no les estoy diciendo como que vayan a pelear para que los echen, no, sino que hablando se pueden solucionar muchas cosas. Ya saben, 44 horas semanales, 176 mensuales. Por acá dice, sitios de peligro. Ah, bueno, la pregunta era, ¿es verdad que si estoy en sitios de peligro o lo que llaman zonas rojas son solo 6 meses? Ya yo les explicaba previamente. En este momento estaba tratando de buscarles bien de pronto el artículo o lo que sea, no lo encontré. Como les digo, yo entré en abril del año pasado, en plena pandemia, y a mí en lo personal solamente me dieron los 12 meses, no me dieron ni la opción de 7 meses, 6 meses, no, nada. Eran los 12 meses y punto. Entonces ya ustedes tendrían que averiguar. Sé de 2 compañeros que por la pandemia, tengo entendido, les dieron únicamente 6 meses, y a mis hermanos que les dieron también sus 6 meses. Algo que les quiero contar acá, y es, yo tenía muchísimas ganas de entrar de una vez al rural como tal. Yo quería salir de todo este tema, razón por la cual yo no quería esperar al sorteo.
Ustedes saben que yo me gradué precisamente con los famosos grados anticipados por este tema de la pandemia, necesitaban médicos ya. Lo que yo hice fue ir a la Secretaría de Salud como tal, investigar si podía dejar la hoja de vida, en dónde habían cupos, en dónde habían plazas en ese momento. Y en ese instante solamente había una plaza en un lugar supremamente lejano, para mí, muy, muy, muy lejano de mi familia. Y en ese momento yo quería estar cerca de mi familia. Sin embargo, era la única plaza que tenía y ante la desesperación dije, no me importa, me voy para allá. Dije, arranco. Y el día que iba a arrancar para conocer cómo era el lugar, para buscar si tenían dónde vivir cerca como tal, averiguamos y precisamente en Acacías, que fue donde hice el rural, precisamente en esos días una de las plazas había quedado libre porque el rural al que yo reemplacé había pedido como la exoneración por X o Y motivo, se la aceptaron a él y como esa plaza quedó libre, yo entré a algo muchísimo más cerca de donde estaba mi familia. Entonces por aquí veo que se conecta Ana más 155. No sé si de pronto Ana más 155 se anime a contarnos algo de su rural, si quiere aparecer por aquí en la cámara y nos cuenta cómo fue su experiencia. Ahorita me escribe a ver, o si alguno de ustedes quiere entrar acá al en vivo y decir, no, mira, Mónica, yo quiero recomendarles hacer el rural por esto y esto, o decir, no, Mónica, definitivamente yo no les recomiendo a ustedes hacer el rural, si se pueden exonerar, háganlo por esto. Quiero mostrarles acá todas las partes y todas las caras del rural como tal. La otra pregunta que más me hicieron, ¿tomas tus propias decisiones o es igual que el internado? Ojo, en el internado ustedes aún no se han graduado. En el internado ustedes no firman con su sello, no tienen absolutamente nada. En el rural ustedes ya están graduados y sí pueden. Así que acá en el rural no hay nadie encima de ustedes como lo es en el internado. Por eso es que yo les digo a ustedes, aprovechen el internado porque es literal y textualmente, y espero que no suene feo y que no lo malinterpreten, es la última ocasión o la última manera de que tú des o te atrevas a dar de pronto como indicaciones que no deben ser o que te arriesgues porque de pronto puede que sí es, pero a ti te da miedo decirlo porque tú no estás firmando con tu sello y tienes a una persona, generalmente especialistas al lado, que te van a decir, oiga, ¿qué está haciendo? Eso está mal. Cuando tú entras al rural, no hay nadie detrás tuyo que te está diciendo, oiga, eso está mal. De hecho, hay muchísimas personas que tristemente por el rural cometen muchos errores, incluso jamás reciben su tarjeta profesional. Así que en el rural ustedes toman sus propias decisiones, no hay nadie encima de ustedes diciéndole eso no se hace, eso sí se hace, porque ya tú eres un médico como tal. Sin embargo, no se sientan solos porque en el lugar en donde ustedes estén también tienen más médicos. Y si ustedes no están seguros de alguna, de pronto, decisión o algún diagnóstico en especial, créanme que no los hace menos el ir a preguntar y generalmente, o por lo menos en mi caso, de verdad que yo di con compañeros excelentes en donde yo tenía preguntas que para mí eran estúpidas o bobas, iba y les preguntaba y ellos se sentaban conmigo a razonar de una manera y me aconsejaban, así que no les dé miedo esa parte. Eso es lo bacano y es lo chévere del rural. Por acá dice, 10ª pregunta, ¿qué hacer si me toca 24 horas casi todo el mes y no han dado compensatorios? Entonces ya saben, artículo 33 del decreto 1042 de 1978, 44 horas semanales, 176 mensuales. Por acá dice, me daría miedo dar un diagnóstico mal. Bueno, mira, no te preocupes, creo que cuando todos llegamos al internado o incluso nos graduamos, sentimos que no sabemos absolutamente nada. Sentimos que, bueno, ¿y en qué momento de la carrera es que yo empiezo a aprender? No te preocupes, nunca, o bueno, podemos hacerlo, pero generalmente no vamos a dar siempre con el diagnóstico que es.
Precisamente estos somos los médicos. Nosotros como médicos tenemos que abrir un abanico de posibilidades donde tú puedes pensar desde lo más pendejo hasta lo más grave, pero sabes que en un abanico de posibilidades tú puedes pensar y descartar absolutamente todo. No hay nada de malo en que te equivoques en algún diagnóstico. Lo que sí no es, pues efectivamente bueno, es equivocarnos con dar de pronto lo que se conoce como la mala praxis, malos medicamentos, dosis inadecuadas, porque eso sí nos puede repercutir bastante y más que todo en la parte legal. ¿Un rural está en consulta externa o en urgencias o las dos? Bueno, depende. Cuando yo entré al rural, los primeros días, mientras que me ubicaban, solamente me enviaban a brigadas de salud. Ya les voy a contar eso en mi experiencia como tal. Era muy chévere. Después me dijeron como, bueno, tú eres mujer, entonces, y recién graduada, yo creo que te da miedo estar en urgencias, te voy a poner en consulta externa. Y yo, no. A mí no me vayan a colocar allá, yo también quiero meterme en urgencias, quiero untarme las manos de sangre, de tubos, de hacer, de deshacer, porque precisamente para eso es el rural. Entonces como que los coordinadores que estaban precisamente como ubicándonos decían como, bueno, ni modo que hacer, vamos a darle la oportunidad absolutamente a todos los rurales de que estén acá. Efectivamente, pues llegamos con cierta experiencia, sin embargo, tratamos de hacer muchísimo más. Por eso es que en lo personal yo fui a consulta externa por ahí unas 10 o unas 15 veces únicamente, porque me gustaban más urgencias. Consulta externa, no mucho. Sí estuve un tiempo en PIP, bueno, en lo que se conocía como promoción y prevención. Me gustó bastante, estuve en el programa de crónicos también. Ustedes saben que a mí me fascina medicina interna, así que amaba ese programa. Sin embargo, por temas de pandemia, se vio como un poco más necesario pasarme urgencias. Pero perfectamente tú puedes decir, mira, definitivamente yo no me siento seguro o segura para estar en consulta externa, déjeme solamente en urgencias, o yo no me siento seguro, segura para estar en urgencias, déjeme únicamente en consulta externa. Y yo creo que no hay inconveniente con eso para nada. Bueno, por acá, ¿qué otras preguntas dice? Bueno, vamos con otras preguntas de acá. ¿Usaste alguna aseguradora? Miren, esta fue una de las preguntas que me pareció más importante y de verdad creo que ese va a ser uno de mis más grandes consejos para ustedes. De pronto puede sonar como muy papá o muy mamá, pero muchas personas se compran un carro y no lo aseguran, allí venga. Se compran un teléfono y no lo aseguran, vaya y venga. Puede que algún día pase un accidente siendo pesimistas. Bueno, se perdió lo material, el carro, el celular, la casa. Eso se recupera. Pero no arriesguen nunca su carrera médica. Su carrera de la salud como tal. Esto incluye a las jefes, bueno, a los profesionales como tal, jefes de enfermería, terapeutas, bacteriólogos, médicos, en general, porque de pronto muchas veces no pagamos lo que conocemos como las aseguradoras o precisamente estas pólizas donde si cometemos algún error en la práctica médica nos están protegiendo o nos están acobijando. Háganlo. Realmente no lo vean como un gasto, creo que es una inversión, porque el día de mañana, si ustedes cometen un error que ojalá jamás pase, puede que no esté en vida algo material o que no esté en juego algo material, sino que esté precisamente en juego una vida o incluso su carrera médica. Así que mi mayor consejo es que de verdad siempre tengan alguna aseguradora. La pregunta específicamente fue si yo utilicé alguna aseguradora. Sí lo hice el día que iba a iniciar el rural. Fui y compré de una vez un seguro. No recuerdo cuánto me costó y bueno, no sé si me pueden corregir. La verdad solo pagué hace como un año y medio. Creo que fue como 300,000 o 400,000 pesos colombianos, que son más o menos como $100. Realmente no es mucho, es algo que te cubre. El periodo que yo había puesto era un año, te cubría por demandas, te cubría abogados, te cubría un poco de cosas que tristemente para nosotros en la medicina
como dice y me decía un profe, tristemente muchas veces al paciente y más que todo al familiar del paciente hay que verlo como un potencial enemigo, y no me tomen mal esto que estoy diciendo, pero resulta que muchas veces al paciente o al familiar del paciente no le gustó como tú como médico la miraste o no la miraste, o tenías un tatuaje o no le caíste bien sencillamente, y van y te denuncian, y van e inician algún proceso, hacen lo que sea en tu contra. Entonces, mi mayor recomendación, primero, tengan una aseguradora. Esto no vale nada, hay muchísimas empresas que te brindan estos servicios como tal. Y segundo, su mejor aliado y su mejor amigo se llama historia clínica. En el caso de Colombia, las historias clínicas son digitales, entonces escriban todo. Miren, yo en lo personal era de las personas que entraba el paciente y resulta que estaba en triage. Yo estaba en triage y llegaba, precisamente habían muchos pacientes, habían 30 pacientes, y esa persona estaba ahí esperando desde hace 2 horas, y entraba y tiraba de una vez la puerta y me decía, es que estos hijuetantas y esto no sé qué. Se sentaba, se calmaba y me empezaba a decir por qué era que iba. Yo de una vez en mi historia clínica iba redactando: paciente quien ingresa al consultorio demandante diciendo, abro comillas, estos hijuetantas, y empezaba: motivo de consulta, pam, 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 enfermedad actual, pam, 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 pam. Entonces, su mejor amigo, la historia clínica, porque el día de mañana, cuando ustedes estén frente a un juzgado, la historia clínica es lo que va a valer. Así que 2 recomendaciones importantes. Ya saben, aseguradora, historia clínica siempre. Por acá, otra pregunta. ¿Cómo te fue con tu equipo de trabajo? Bueno, voy a omitir esta pregunta porque ya se las voy a contar en mi experiencia, pero los amé. Amé mi internado, bueno, a veces. Pero mi rural, demasiado, mi equipo de trabajo. Creo que tuve una acogida excelente. No me trataban como un médico ruralcito. No, tú eras un médico general más, al igual que todos los demás, y eso era algo excelente. 13. Es normal sentir que no sabes nada, ya se los había dicho. Creo que todos nos graduamos, o incluso después de graduarnos, y decimos, ¿y en qué momento de la medicina es que empezamos a aprender? Suele pasar bastante, pero no se preocupen, porque lo vamos a ir aprendiendo. Un consejo acá grande, un paréntesis. Ejemplo, hoy te llegó un paciente con un infarto agudo del miocardio. Tú no tenías ni idea porque te bloqueaste y no supiste qué hacer. Vas donde tu compañero y le dices, ayúdame, listo. Vas a grabarte ese electrocardiograma, le vas a tomar foto, tu compañero te va a explicar, van a poder salir adelante de la historia clínica, lo que sea. Pero tú vas a llegar a tu casa y vas a empezar a leer las guías y absolutamente todo lo que haya acerca de infarto agudo del miocardio para que eso no se te olvide. Una vez tú ves a un paciente y lo estudias, créeme que jamás se te olvida. Muchas veces tú puedes estar pensando en alguna enfermedad y ves un yo este electrocardiograma lo vi con el paciente que se me infartó cuando yo estaba en el rural, y lo vas sacando de una vez. Entonces, creo que es normal que pienses que no sabes nada, pero vas a ver al final de todo que sí sabes mucho. Y 14, me recomiendas hacer el rural. Tengo 2 opciones, ustedes verán cuál de las 2 opciones toman, así como la película, les entrego 2 pastillas, ustedes verán cuál escogen. La primera, desde mi perspectiva, sí lo recomiendo hacer, me encantó el rural, saqué muchísimas experiencias, anécdotas, y creo que es algo que no voy a volver a vivir en la vida, si Dios y la vida lo permiten, porque es, primero, no sé si ustedes han escuchado de pronto esas historias de los médicos que tienen, más edad, de los médicos antiguos, por decir de esta manera, en donde ellos eran, habían 2 personas importantes en el pueblo o en la ciudad: el sacerdote y después el médico. Por ejemplo, ustedes saben, mi papá es médico, él es de esos médicos antiguos que ustedes ven Navidad y son cualquier cantidad de regalos, a bautizos, a fiestas, absolutamente a todo lo están invitando porque era la persona importante para algunas familias. Y me parece muy bonito ver cómo algo de esas historias que me cuenta mi papá se vio reflejado de cierta manera en mi rural. Entonces, primer punto. Segundo, ser el médico de un pueblo es algo muy bacano. Ahorita se los voy a contar, pero
de verdad que la gente a ti te ve como algo súper guau y te dan detalles como jamás en la vida te habían dado. Eso sí, a veces tú terminas acá con una gallina y con un par de huevos acá y para la casa con eso, o con una talegada de mangos. Ha sido excelente. Esa es mi recomendación para las personas que quieren vivir esa experiencia, que quieren quemar esa etapa, que quieren coger confianza en uno. Como médico general también lo puedes hacer, solamente que el título de médico general de pronto como que te da más responsabilidad, y a muchas personas les pesa muchísimo más el ego al decir, es que soy médico general, entonces no voy a preguntar porque van a pensar que no sé, y bueno, vamos con ese tema. Por otro lado, si tú ya tienes algo estipulado, ejemplo, yo, María Mónica Cárdenas, amo la dermatología y mi familia tiene una clínica dermatológica, entonces ya tengo el trabajo para estar en lo que me gusta y me quiero presentar a la residencia en dermatología. No hay nada que hacer. Esta persona o a esta Mónica que les acabo de decir, realmente no tiene nada que hacer en un rural si ya tiene toda su vida planeada y si ya sabe cómo hacer de pronto un poco mejor las cosas. Entonces, están esas dos opciones. O, por ejemplo, tú quieres ser residente en neurocirugía y conseguiste el trabajo en la clínica de neurocirugía más importante del país. Bueno, no tienes nada que ir a hacer a un rural. Entonces, son esas dos opciones. Ustedes escogen cuál de esas. Por acá veo que hay 10 preguntas. Voy a revisar cuáles de esas preguntas responder. Bueno, por acá... Uy, creo que hay más de 10. Bueno, vamos con la primera de acá. Por acá, bueno, a pesar de que esto ya lo había dicho, por acá les pongo exactamente qué es el rural. Soy de Colombia, me interesa estudiar medicina, pero no entiendo. El rural es un servicio que tú debes hacer al gobierno después de graduarte como médico. Eres médico, recibes sueldo un poco bajo, sí, pero ya trabajas como tal y trabajas para el Estado. Pare de contar. Por acá dice... Ay, no sé cómo quitar esto. Allá. Bueno, las otras preguntas eran las que ya había sacado. Por acá dice que pensé que era obligatorio. Bueno, técnicamente es un servicio social obligatorio, pero hay ciertos ítems para que te puedan exonerar. Ya los toqué a lo largo de la charla. Esto va a quedar guardado para que ustedes averigüen, para que ustedes pregunten y vuelvan a ver absolutamente todo. Bueno, por acá el próximo tema es acerca de mi experiencia. Se los voy a resumir porque ya llevo 43 minutos hablándoles acerca de esto, así que se los voy a contar muy breve. Resulta que, bueno, cuando yo estaba en el internado, inició todo este tema de que no, hay un caso como de una neumonía extraña por allá, que empezó en Wuhan, y nosotros, bueno, pero está por allá. A los 2-3 meses ya habían cerrado todo en Colombia. Todo como que fue muy rápido mientras que estaba en el internado. Cuando empezaron a decir, ok, se está saturando absolutamente todo el sistema de salud, necesitamos médicos, grados anticipados. Nos sacaron a varios internos, en este caso los que éramos I2 o internos 2, y nos graduaron faltando 1 o 2 meses más o menos. Y bueno, nada, fue como, empiecen de una vez. Yo quería salir de todo este tema rápido porque tenía planeado, ustedes saben que tengo pues mis planes acerca de la residencia, no quería como atrasarlos mucho, y resulta que el sorteo era más o menos unos 5 meses después, y yo dije, ok, ¿qué voy a hacer en mi casa cruzada de brazos 5 meses en plena pandemia? No, entonces empecé a buscar lo que ya les dije, resulté obteniendo en la plaza como tal. Sin embargo, existía algo que me ponía a dudar bastante, y lo primero es que no sabía si hacerlo en un primer nivel como tal. Muchas veces podemos hacer el rural o el servicio social obligatorio, que técnicamente no se llamaría un rural, en hospitales de segundo o tercer nivel, pero pues realmente no ocurren las mismas vivencias de cierta manera. Tuve una experiencia que no me gustó mucho, que digamos en el internado rotamos un mes que se llamaba por APS e íbamos a los lugares de primer nivel. Resulta que era un primer nivel, pero primero, donde tocaba todo con las uñas, literal y textualmente,
Y pasó un caso en especial en donde llegó un paciente infartado, estaba en ventana y la única solución fue decirle: móntese en un taxi y vaya al hospital porque aquí no hay nada que hacer. Realmente para mí creo que eso hubiese sido muy frustrante, haber estado en un primer nivel de esa manera. Sin embargo, en el primer nivel en el que yo estuve no era tan primer nivel. Teníamos muchas cosas, muchos laboratorios de segundo nivel, y lo más importante es que estaba a 15 minutos de un segundo nivel. Es decir, que me llegaba un paciente crítico, se estabilizaba, subíamos en una ambulancia y chao. En 15 minutos ya estábamos en otro segundo nivel, entonces era como un poco más factible. Así que por eso me gustó. ¿Qué plazas les recomiendo? Ni idea. Yo solamente conozco una plaza, que es la plaza en donde yo lo hice, el Hospital Municipal de Acacías. El Hospital de Acacías me encantó. Es un primer nivel, ya lo están volviendo segundo nivel, o creo que ya es segundo nivel. Me encantó muchísimo. Resulta que, bueno, cuando me avisaron todo esto, me dijeron: bueno, necesitamos que haga estos papeles y empieza a trabajar. Oigan, esos papeles de vida de adulta son impresionantes. Ir a sacar la pensión en el lugar donde voy a cotizar pensión, seguridad social, salud, todas estas cosas. Me duró aproximadamente una semana llevar a cabo como tal todo esto. Entonces, tan pronto terminé todos los papeles, llegué y lo primero que hice fue en una aseguradora. Cuando me dijeron: ya, inicias mañana, fue la aseguradora, yo fui a Seguros Bolívar, creo, compré de una vez la póliza y empecé el internado el segundo día. Busqué un lugar cerca porque no tenía carro, no tenía moto, no tenía bicicleta. Entonces quería un lugar donde pudiera ir caminando, que me quedara cerca cuando saliera cansada, cuando no quería madrugar tanto. Entonces busqué un lugar que quedaba como a 2 cuadras más o menos y fue excelente. Una cama cómoda cuando salgan de esos turnos tan pesados, porque me di cuenta que tenía también una espalda terrible. Entonces, bueno, así fue. Y bueno, mientras que me empezaban a mí a acomodar como tal el horario, yo iba con los otros médicos rurales. Eso sí, quiero resaltar acá, ellos fueron excelentes, me ayudaron muchísimo, me ayudaron bastante con todos sus conceptos, con sus consejos y con todo. Y recuerdo que cuando estaba caminando por el hospital, yo veía ese hospital gigante. Me sentía como en un 9º nivel, literalmente. Y cuando estaba con el otro rural, me presentó otros médicos y estábamos frente a la sala de reanimación, que es donde llegaban todos los pacientes que estaban críticos. Y en ese momento llegó un paciente con un síndrome de dificultad respiratoria. Lo ingresaron a reanimación y todo. Entonces el rural que estaba ahí me dijo: ¿qué harías en este caso? Él, con total calma de absolutamente todo. Miren, en ese momento yo quedé en blanco totalmente, no sabía qué hacer, ni siquiera el acetaminofén se me pasó por la mente, y por eso les digo que es normal. Estaba completamente llena de inseguridades. Bueno, ahí se estabilizó al paciente, me empezó a explicar qué era lo que se hacía. Cuando salí, me sentí en ese momento como el meme que hay del sombrero de Homero Simpson, donde está el mono así. Yo creo que muchos nos hemos sentido así, y puede ser, digamos, como las primeras experiencias de muchas primeras veces en muchos lugares. Pero lo bonito del asunto es que al pasar los, no sé, 4 o 5 días, ya yo era de las primeras que estaba en la sala de reanimación y quería decir: déjame este paciente a mí, yo quiero estabilizar a este paciente, puedo intubar, puedo hacer esto, puedo suturar, puedo... Porque me gustaba seguir como teniendo esa confianza conmigo misma, y me gustó mucho ver ese cambio de cómo en menos de una semana tú estás completamente inseguro y te pasas a estar a la persona más segura del mundo, y yo quiero ser más, y bueno, creo que esto nos puede pasar a todos. Por eso es que sí se puede, así que ánimo con esa parte. Bueno, mientras que me seguían ubicando, porque yo ingresé más o menos como el 20 del mes, entonces en esos 10 días pues ya había agenda médica, dijeron como: bueno, vamos a ver en dónde te colocamos. Me mandaron a las brigadas médicas y bueno, ay, espérense, hago por acá algo.
Ya. Me enviaron a unas brigadas médicas en donde, a ver cómo lo digo, no quiero romantizar de pronto el abandono del gobierno o de lo que sea por ciertos lugares de nuestro país, pero era muy bonito tú llegar a un lugar en donde tenían un primer nivel únicamente, pero no tenían médicos. Tú llegar y dijeran, me acuerdo mucho de un motivo de consulta en donde decía, bueno, cuéntame por qué vienes. No, es que quería venir a conocer al médico. Bueno, no importa, tenías tú como que acostumbrarte en ese momento, bueno, decirte, bueno, mira, soy tal, esto no es un motivo de consulta, cuéntame, ¿tienes algo adicional? Algo por el estilo. Ese día me invitaron a almorzar y mataron a la gallina más grande que había en el pueblo y me dieron la presa más grande y el sancocho más grande. Esas son cosas muy bonitas que se le va quedando a uno. Recuerdo también que fui a una montaña por allá, a un lugar muy lejano, como a unas 3 horas aproximadamente donde estaba haciendo el rural, y conocí a un abuelo que me marcó muchísimo, porque este abuelo me había contado que llevaba aproximadamente unos 20 años sin ver a algún médico. Como les digo, no es por romantizar precisamente estos abandonos del gobierno, pero por lo menos para mí sí valió muchísimo la pena como tal. Bueno, en cuanto a qué les digo, por acá les tengo algo más. Me di cuenta que era muy importante desde la primera semana, y les voy a contar algo muy personal. La primera semana estaba sentada en el consultorio cuando llegó uno de los compañeros médicos generales y me hizo una pregunta. Y yo le respondí común y corriente y me dijo, como tú eres la nueva rural, ¿cierto? Y yo, sí, doctor. Y se fue. Primer tip para nosotros, los rurales. No sientan que cuando están haciendo el rural son unos internos más o que están haciendo una extensión del internado, porque no es así. Ustedes ya tienen sus propios conocimientos, sus propias decisiones, sus propias historias clínicas y firman con sus propios sellos. Así que si uno de sus compañeros malintencionados de pronto quiere venir con ustedes a hacerles pasar un mal rato, ustedes sencillamente se lavan las manos y yo no soy un interno más, por favor, respetos. Resulta que llegó un compañero, me dijo lo que me dijo y resulta que... Y resulta que había algún concepto con un paciente que, bueno, el contexto no lo voy a decir acá por temas pues de pronto de seguridad. Un paciente con una infección, para mi concepto grave, en un miembro como tal. Yo fui y le presenté el paciente al médico que me había hecho la pregunta previamente y resulta que dijo como que no tenía criterios de ingreso. Me empezó a preguntar criterios de ingreso, cuáles eran los gérmenes que podían estar en esa infección, que por qué si no tenía taquicardia, que por qué si no estaba hipotenso, que era un servicio de observación en ese momento. Y realmente como que en un momento me hizo como llegar a dudar un poco de mí. Se paró enfrente del paciente a decirme, como hacerme sentir siempre muy chiquita, y como que es que yo soy una recién graduada y yo no sé nada y le tengo que hacer caso a él y que ese paciente. Entonces en ese momento salieron los demás médicos que estaban y dijeron como, hey, X nombre, respeta, es el concepto de la doctora y nada, si tú quieres, ya el paciente es parte tuyo, tú le puedes dar salida sin ningún inconveniente. Resulta que el médico dijo, pues sí, le voy a dar salida, y le dio salida. Tristemente, al otro día llegó el paciente con un síndrome compartimental en ese miembro. Sé que unas semanas después lo llevaron a Bogotá, terminaron amputándole precisamente ese miembro. Y aquí Javier dice algo muy importante. Nunca se corrige a un colega delante de un paciente. Y mucho menos si no tienes la razón. Muchísimo menos. Entonces, en esto sí les digo algo de empatía. Yo sé que de pronto muchos de los que están acá son médicos generales. Tengan empatía con los rurales, porque muchas veces los rurales salimos del internado como
de pronto es una extensión del internado y estamos un poquito inseguros y puede que te esté preguntando algo pendejo como, no sé, ¿te parece a ti que este paciente de pronto lo puedo intervenir acá para antibióticos? Puede que suene un poco de pronto angustioso o algo. De verdad, mi mayor consejo con ustedes, los médicos generales, sean como todoterreno con los rurales, con quien les pregunte. Tengan esa humildad con nosotros, enséñennos, guíennos y jamás nos corrijan en frente de los pacientes. Ya saben el desenlace de esto. No sé si por orgullo o por lo que sea, este colega le dio salida al paciente. Como digo, es muy triste que semanas posteriores haya perdido un miembro. Esto pues realmente no se hace, simplemente por orgullo, por lo que sea. ¿Y esto a qué conllevó? Semanas después llegó ese mismo paciente, preciso le tocó consulta conmigo y me confesó que unos días antes había tenido tantas ganas de ir a hacerle algo muy malo al paciente, al médico que lo había corregido, y a la persona con la que iba le decía, ella fue la doctora que peleó con el otro médico para decirle que estuviera acá y que me dejara estar acá, pero resulta que este médico no lo dejaba y por culpa de ese otro médico fue que me quitaron tal. Y pensaba realmente lastimarlo al médico. Y bueno, entonces, regla número 1, por favor, tengan muchísima precaución con eso. Por acá dice Dayana, tuve la oportunidad, wow, esto me parece muy chévere. Dice, tuve la oportunidad de verte cuando estábamos diciendo sin intubar a mi abuela y todos los afanaban y tú fuiste muy comprensiva y te pusiste en nuestros zapatos. Mil gracias. Bueno, Dayana, me alegra mucho ver esos mensajes por acá. Algo importante del servicio de urgencias, y eso lo vamos nosotros aprendiendo con el tiempo. Ares de Acacias, bueno, me imagino que me viste en el rural allá. Muchas veces nosotros, como recién graduados, nos podemos sentir demasiado inseguros, pero yo les voy a decir una cosa, ustedes que están a punto de salir, no importa si vieron las clases en pandemia o lo que sea, ustedes están más frescos de conocimientos que cualquier otra persona. Si bien es cierto que nos falta muchísima experiencia y otras cosas, tenemos muchas cosas por mejorar con los médicos generales que llevan más tiempo. Algo que me gustó muchísimo de mi servicio es que habían médicos que llevaban años y sin embargo ellos iban y a mí, que era una simple graduada, pensaba yo, me decían como, hola doc, mira, tengo este paciente, ¿qué opinas acerca de esto? Entonces uno es como, wow, o sea, me está pidiendo un concepto a mí. Ustedes también saben mucho, tienen que confiar muchísimo en ustedes y creo que eso es lo que nos da el rural. Recomendación en reanimación, a mí me gustó muchísimo urgencias, me gustaba muchísimo intubar a los pacientes, que llegaba el paciente crítico, reanimar, intubar, suturar, hacer de todo, me gustaba muchísimo, pero creo que siempre hay que tener la mente clara, respirar profundo, porque no es hacer las cosas por hacerlas. Creo que para todo hay una secuencia y un orden. Algo que me encantó de mi internado era mi rotación de urgencias, de reanimación. Me enseñaron a que tú puedes salir de tu casa y tener desordenada tu cama, no tenderla si no quieres. Puedes tener desordenada tu casa, pero una reanimación jamás puede ser desordenada. Nos han enseñado y nos capacitan cada 2 años de cómo se debe hacer una reanimación y creo que debe ser una de las cosas más ordenadas. Eso, bueno, después lo hablaremos. Durante el rural, bueno, intubé muchísimos pacientes, muchísimos, no se imaginan. Ya yo escuchaba una ambulancia desde lejos y salía corriendo, a pesar de que no era mi paciente, de que no era mi servicio. Le decía al médico que estaba ahí, puedo intubar, puedo, porque eso tú lo terminas de hacer como rural. Incluso como médico general, a mí no me da pena ir a hacerlo, no me da pena como médico general ir a preguntar, oye, tengo esta duda, porque no me hace menos persona preguntar ni querer aprender más. Bueno, les voy a hablar también acerca de, pues no todo fue tan bueno, efectivamente, ya les he hablado sobre las cosas excelentes, sin embargo, también hubo muchas cosas que me rompieron el corazón demasiado. Lo primero, cuando estás frente a un rural
en un lugar rural, como debe ser, te encuentras con bastantes situaciones de pobreza, y es cuando entendí que muchas veces uno le dice, usted por qué es tan descuidado y viene hasta ahora, y resulta que tú no entiendes lo que tiene que hacer esa persona para poder llegar al servicio de salud como tal. Algunos a veces, cuando yo estaba en triage, iban y me decían, doctora, es que hace 3 meses me está doliendo aquí. Y yo, bueno, cuénteme por qué viene hasta ahora y por qué viene a urgencias a las 3 de la mañana a decirme que le duele aquí desde hace 3 meses. Me empezaban a contar que por pandemia y el único carro y que tuvieron que coger un burro por 5 horas y caminar después otras 10 horas, ir en lancha 10 horas hasta que llegaron al centro de salud. En esos casos uno de pronto empieza a ser como un poco más comprensivo, se da cuenta de pronto de esto, a diferencia de la ciudad donde yo había estado antes, en donde tú te sientes enfermo, coges el carro, coges un taxi, coges el bus y llegas de inmediato al servicio como tal. Eso me ayudó de pronto como a ser un poquito más humana. Me enfrenté a mi primer paciente como tal, a mi primera muerte de un paciente que esté a cargo mío, porque evidentemente durante la carrera y en el internado pues uno se enfrenta bastante a eso. Fue muy duro, lloré muchísimo, me dolió en el alma muchísimo, y creo que a uno le empieza a doler y quiero que esto jamás se me vaya, y es esa parte humana. Bueno, de pronto no llorar, quizás no llore con el tiempo, pero esos sentimientos que se generan, digamos como la frustración de saber que médicamente o científicamente tú no puedes hacer nada más por un paciente. A ver, les cuento, estaba en urgencias en la noche. Generalmente en nuestro hospital dejan a un médico general y a un rural en la noche para que de pronto, pues, si tú estás inseguro de algo, no puedes intubar, no puedes hacer lo que sea, alguien con más experiencia te ayuda. Resulta que mi compañero estaba en ese momento viendo a algún paciente, bueno, no sé en qué momento estaba ocupado, cuando yo escuché las ambulancias. Yo salí corriendo a la sala de reanimación y llegó bomberos con un paciente en la camilla. Tan pronto lo vi que pues, no se movía ni nada por el estilo. Dije como, bueno, alisten todo para reanimar probablemente. Llegó el paciente, verificamos pulsos, respiración, efectivamente no había paciente. Pupilas, no había paciente, absolutamente, pero era un paciente joven, por lo que podía ver. Entonces dijimos como, bueno, ¿será que vamos a intubar? No vamos a intubar, vamos a reanimar, no vamos a reanimar. Ya empieza, digamos, como un juego, esto ya es un concepto un poco médico, de pronto los médicos entenderán acá. Y cuando de pronto existía la posibilidad, empecé a ver que salió masa encefálica del oído. Y dije, bueno, no hay absolutamente nada que hacer en este caso. Dejamos así la muerte. Fue un trauma craneoencefálico, no se imaginan cómo estaba. Y llegó el momento de avisarle precisamente a la mamá. Era un paciente muy joven, tenía 27 años. Y como sea, las auxiliares que estaban en ese momento contactaron a la mamá, pero siempre me parece importante, y eso ustedes como médicos lo van decidiendo, pero siempre quien debe dar las noticias somos nosotros los médicos. Nunca manden a un celador, nunca manden a un auxiliar, nunca manden a su jefe de enfermería, sino que vayan ustedes a dar noticias, y más noticias de este calibre. Me pasaron a la mamá por el teléfono, eran las 2, 3 de la mañana aproximadamente. Le dije, bueno, señora tal, ¿usted es familiar de tal? Sí, es mi hijo, porque no ha llegado, lo estaba esperando. Bueno, le empecé a explicar que había ocurrido un accidente. Jamás den historias de este calibre por celular. Le conté que había ocurrido un accidente y que estaba en el hospital, que hablaba con la doctora, siempre también preséntense. Que por favor acudiera de inmediato a urgencias, que la necesitábamos. Cuando la señora llegó, evidentemente no esperaba, creo que nadie espera recibir esa noticia. La señora llegó súper asustada buscándolo, cogió una silla, en realidad 2 sillas, porque siempre me enseñaron que ustedes deben estar a la altura de a quien van a brindarle esa mala noticia. Nos sentamos y le empecé a contar. Le dije, bueno, su hijo iba en tal, pues no puedo contar acá
precisamente por temas de confidencialidad. Iba en tal, pasó esto. Tratamos de hacer lo que más podíamos, pero llegó en estas maneras, tan. Bueno, ya cuando la señora entendió y me dijo está muerto, y yo le dije tratamos de hacer lo que más pudimos, la señora empezó a llorar. Yo traté de contenerme en ese momento. La señora fue totalmente, yo estoy por lo menos de acuerdo con que los familiares deben ver totalmente a los pacientes, en este caso, ya pues el cuerpo como tal. Yo soy de las que cree, porque así me enseñaron, y así está escrito de hecho, que cuando tú estás reanimando, el familiar de quien estás reanimando debe estar presente y debe estar mirando. Así sea duro y muchas personas digan, no, pero es que si la persona se muere va a ser lo último que se lleven, de cómo están encima. Pero si ustedes no hacen eso, vienen las demandas, viene precisamente es que ese médico no hizo nada, es que no quiso hacer nada, se encerraron por allá en un lugar y no me dejaron ver nada. Yo soy de las personas que creen eso, así me lo enseñaron, como les digo, así está escrito, y cuando es mi servicio, así se hace por lo menos. Cada quien pues puede tener sus diferentes pensamientos, pero si era conmigo. Entró la señora, tuvo su duelo, empecé a llorar inmediatamente. Fui al cuarto médico, me limpié, me lavé la cara. Cuando escuché que la señora había dejado de llorar tanto, salí y hablé con la señora y ya empezamos todos los trámites como tal. No lo olvido para nada, además pasaban muchas cosas. Me pareció interesante, y hago un paréntesis enorme hablando académicamente, hacer el rural en un pueblo académicamente puede ser un poco mejor, porque los traumas craneoencefálicos son pan de cada día. Yo intubo a pacientes como 2-3 veces a la semana, más o menos, porque nadie usaba casco, allá todo el mundo manejaba borracho, allá, bueno, en fin, eso era pan de cada día, razón por la cual académicamente hablando, y tristemente para las personas, no es tan bueno. Pero bueno, llegaban muchísimos accidentes, demasiados accidentes. No todo era también tan bueno. Resulta que a nosotros los rurales nos toca hacer también todo lo de medicina legal, dependiendo de donde estés haciendo como tal tu servicio social obligatorio. Venían los temas de todos los pacientes que capturaban, al paciente que tocaba hacerle las pruebas por lo del alcohol, que si había un muerto en medio tenías que aprender a hacer precisamente lo de la cadena de custodia, todas esas cosas. Ya venía pues también la parte de las violaciones, que eso fue algo que a mí me marcó de hecho desde la universidad y no me gustó para nada. Llegaban también los pacientes psiquiátricos que te amenazaban y te querían golpear. Me acuerdo que dos pacientes psiquiátricos diferentes rompieron unas puertas del hospital y bueno, eso fue toda una locura. Pero yo creo que son como experiencias que cada uno va adquiriendo. El rural también me dejó experiencias muy chéveres. Creo que la mayoría de nosotros, si tenemos experiencias, han sido en las ambulancias, y quiero que ustedes me comenten si sí o no. Digamos que las mejores experiencias son generalmente con el personal de ambulancias. Yo amé todo el personal de ambulancias. Si a todo te sacaban siempre como la sonrisa de donde fuera. Atendí partos en ambulancia, un parto podálico. Reanimé en ambulancias. Llegar todo un servicio a un segundo nivel y decir es que me acabo de entrar en paro. Conocer a personas, bueno, todo esto son cosas de verdad muy bacanas. Yo les quiero compartir, grabé una imagen para ustedes, miren. Ay, no la grabé. Bueno, en fin, todas esas anécdotas que uno va teniendo por ahí con las ambulancias, para mí de verdad que han sido como lo mejor. Ay, tenía una foto, se las debo, que era una foto en donde creo que yo se las compartí acá alguna vez a ustedes. Resulta que me varé. Estábamos en una montaña, llegando por allá unas familias a una no me acuerdo a dónde íbamos, a una brigada de salud creo.
y resulta que nos quedamos, o sea, había un barranco como unos 4 metros y iba la ambulancia y otros 4 metros había otro barranco y nos quedamos ahí enterrados. Y entonces fue como, bueno, doctora, usted es la que menos pesa, entonces váyase adelante y métala en segunda, en yo no sé qué, en reversa, y no lo vaya a dejar, no, yo dije, no, me puse yo dizque a empujar la ambulancia y resulta que terminé toda embarrada. Regla número 1, cuando vayan a empujar algún carro, nunca se hagan detrás de la llanta porque van a quedar todos embarrados. Eso lo aprendí en mi rural. Pero bueno, son cosas muy chéveres, son cosas que a mí, experiencias muy bacanas, que no me gustó del rural, técnicamente, realmente, las disponibilidades. Creo que si yo le pudiera quitar algo al rural, serían las disponibilidades. Era muy harto, de verdad, ustedes tener disponibilidades cada 2 días, cada 3 días. Nuestras disponibilidades eran por 24 horas, desde 7 de la mañana hasta 7 de la mañana. Y además de eso, que tú podías estar en turno y además de eso estar en disponibilidad. Además de eso, no nos pagaban las disponibilidades, así que calculen. La disponibilidad básicamente es que tú tienes un día libre, pero te aparece una D de disponibilidad, en la cual tú no puedes salir de donde estás, tienes que estar cerca del hospital porque tienes 15 minutos para atender el llamado. No te puedes tomar una cerveza o una de licor, porque si te llaman tienes que atender de una vez el llamado. Además de eso, no puedes, hacer absolutamente nada. Entonces era como que muy harto ese tema de las disponibilidades. Les cuento una historia que fue cuando ya yo llegué hasta acá y dije no quiero más, estoy mamada del rural. Resulta que en ese tiempo estaba en el pabellón de COVID, cuando estábamos en pleno pico en Colombia. Recuerdo que yo estaba de disponible y no llegó médico al pabellón de COVID. Entonces, doctora María Mónica, usted está de disponible, venga a cubrir el servicio. Yo llegué a cubrir el servicio y estuve 12 horas en el pabellón de COVID como tal. Fue terrible, yo creo que ese día intubé, yo lo tengo escrito por ahí, creo que intubé como a 6 pacientes en un día. Eso fue terrible. Sacamos como 10 traslados vitales, eso fue una cosa impresionante. Además que como estaba con todo el traje puesto, más o menos para que se hagan una idea, eso sí les tomé fotos, más o menos era así. Yo entraba así y salía después como el mediodía para tomar algo, para hacer pis, para hacer pos si tenía y para almorzar si tenía en ese momento hambre. Pero pues una vez estaba puesto todo el traje como tal, yo no me lo quitaba para absolutamente nada. Y resulta que salí muerta desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, pero seguía en disponibilidad. Salí muy cansada. Recuerdo que como intubé tantos pacientes, eran las 4 de la tarde y no había almorzado. Y resulta que uno de mis compañeros se dio cuenta y le escribió a la coordinadora médica y le dijo, la doctora María Mónica no ha salido a almorzar, está llena de pacientes, no sé si alguien puede ir a cubrirla mientras almuerza. Fue otra persona, me cubrió, yo salí, almorcé y bueno, regresé. Cuando salí a las 7 de la noche, me fui para mi casa, comí, me bañé y me acosté a dormir. No les miento, toqué la cama y me volvieron a llamar para disponibilidad. Salí nuevamente a un traslado, fuimos a Granada, que era un poco más demorado que de pronto ir a Villavicencio, que era más cerca de donde estábamos. Regresé nuevamente a Casillas y volví a salir en otro traslado. Llegué más o menos a las 3 o 4 de la mañana, nuevamente a Casillas, ya para mi casa. Estaba muerta, tenía dolor de cabeza, vomité. No, me fue súper mal. ¿Y saben qué es lo más triste de todo? Que 2 horas después, o sea, yo llegué a las 4, a las 6 de la mañana me recogían en la ambulancia para ir a una brigada de salud. O sea, que calculen. Estaba en un trajín terrible. Yo llegué a las 4 de la mañana, le escribí a la subgerente, a la coordinadora médica, lo siento, acaba de pasar esto después del trajín de día que les conté. No he dormido nada, necesito dormir. Miren, dejé el celular al lado, no me van a creer, caí como una piedra y me levanté como a las 4 o 5 de la tarde cuando vi tenía como 50 llamadas perdidas. Y yo dije, a la de Dios, si me quedé sin rural, lo siento, pero mi salud mental está primero que todo. Cuando yo llegué y me reporté, no, que qué pena doctora, que no habíamos visto todo lo que le había tocado hacer, no hubo problema ni nada por el estilo. Generalmente cuando tenemos esas disponibilidades ellos tienden a entendernos un poco y tratan de acomodarnos esas jornadas, pero más o menos eso fue lo que vivimos prácticamente. Fue algo
supremamente estresante. Llegaba ya a lugares donde yo decía, ya, no voy a contestar más llamadas, ya no quiero más disponibilidades, pero bueno. Por otro lado, como ya saben, no nos dan vacaciones, entonces tengan mucha precaución con la parte de los permisos. Recuerden que ustedes son trabajadores públicos. Si se ausentan como 2 o 3 días, ya los reportan y eso quiere decir que ustedes abandonaron el cargo. Bueno, tengan mucho cuidado con eso. Resulta que en diciembre yo me fui para donde mi hermana. Yo había cambiado previamente mis turnos, los había dejado firmados. Eso fue lo que me salvó. Cuando por allá el X o Y persona se enteró y no le gustó, entonces que tenía que estar el 1 de enero ahí en el hospital porque me iban a poner turno, pero yo ya tenía eso cuadrado prácticamente. Y bueno, nada, pues yo tenía vuelo como hasta el 10-12 de enero, entonces nada que hacer. Estábamos en pandemia y cómo iba a pagar otro allá. Pero bueno, busquemos otras alternativas de vida si me echan, porque qué más. Pero bueno, gracias a Dios también fueron muy entendibles. Lo que me salvó fue haber firmado bastante esos cambios de turno. Regla número 1, ya saben. Primero, tengan siempre su póliza. Segundo, historias clínicas. Y tercero, dejen todo firmado y todo por escrito. Y bueno, ya para finalizar como tal, mi rural, mis historias, mis cosas. Resulta que de pronto muchos de ustedes vieron la situación de Colombia, que no fue para nada fácil. Nos cansamos de muchas cosas, por eso fue que el 28 de mayo empezaron un paro nacional Resulta que dentro de eso se tomaron varias personas el lugar donde yo estaba haciendo el rural y hicieron ciertos bloqueos para ir de donde yo estaba, que es a Casillas, a Villavicencio, a llevar traslados o allá vivía mi familia como tal. Nosotros teníamos que pasar unos peajes. Eso fue algo frustrante porque cerraban vías y no dejaban pasar ni siquiera al personal médico. Nos dañaron las ambulancias, nos pegaban con piedras, decían que nosotros estábamos a favor del Estado y que por eso no nos iban a dejar pasar, y que dentro de las ambulancias llevábamos municiones para el SMAT y bueno, un poco de cosas, y un video, unas películas que yo decía, Dios mío. Bueno, tristemente varios pacientes quedaron atascados en eso. Eso fue como de las situaciones con las que finalicé bastante el rural. Me acuerdo mucho también que quería irme, estaba súper cansada, ya quedaba como 2 semanas para que se terminara el rural, y resulta que empezaron, la gente como que se cansó de estar en el peaje y decidieron irse a la alcaldía, quemaron la alcaldía, después iban para tránsito, iban a quemar tránsito y se iban después para el hospital a quemar el hospital para que pudieran hacer un hospital de mayor nivel. Bueno, miren, era un rollo, literalmente. Dije, no, yo no voy a dejar que me quemen. Nos subimos en el carro del otro rural, Steven, y manejó él. Hasta que llegamos a la casa de él, nos encerramos en una habitación, así, eso fue terrible. Bueno, pero son experiencias, como siempre. Después voy a dedicar un video únicamente para experiencias del rural como tal. Y listo, esa fue mi experiencia como tal. Ya para finalizar, les voy a dar 11 consejos para quienes estén interesados en realizar el rural o no. Lo primero, y conclusión de todo esto, no esperen a que sean los sorteos, sean de pronto ustedes, vayan como siempre un paso más adelante. Si quieren estar en un lugar en especial, busquen lo que se conoce como tal, esa asignación de plazas. Lleven sus hojas de vida donde sea necesario, averigüen en el Ministerio de Salud para que puedan adelantar de pronto ese proceso. Segundo, si quieren hacer el rural, busquen lugares rurales, no se vayan a la ciudad tampoco, no se queden en lo mismo de siempre, pero tampoco se vayan a lugares remotos donde esté en juego su tarjeta profesional. Muchas veces queremos aventurarnos y nos vamos a lugares remotos, literal y textualmente, donde el segundo nivel más cercano está a 7 horas de viaje y tristemente el paciente está literalmente en tus manos y no tienes cómo poder hacer algo más por ese paciente. En 7 horas de viaje pueden pasar muchas cosas. En una ambulancia no es nada cómodo intubar ni reanimar, ni mucho menos atender un parto, entonces piensen eso también. Tercero, paguen una póliza.
Hagan lo que esté en su alcance. No inventen. Si no saben, pregunten. Preguntar no los hace menos persona. No se inventen porque está en juego la vida de las personas, la salud de las personas y su profesión como tal. Por otro lado, ahorren, ahorren, ahorren. El problema de la mayoría de nosotros, los recién graduados, es que queremos salir a comernos el mundo con la plata. Queremos comprarnos el último celular, el último reloj, el último carro, viajes por montón, rumbas todos los fines de semana y no están ahorrando o no están pensando en su especialidad. Las personas que somos afortunadas de salir y no tener que estar pagando deudas, les recomiendo bastante que ahorren, piensen en su futuro si se quieren especializar. Yo por lo menos era muy inquieta y desde que estaba en la universidad ya estaba pensando en mi residencia, entonces siempre como que fui muy enfocada en eso. Quise comprarme un carro, estuve a esto de comprarme un carro, pero era endeudarme 5 años y estar en una zona de confort 5 años. Así que no cometan esos errores, ahorren, ahorren y ahorren. Quinto, llévensela bien con los jefes y con los enfermeros. Ellos son la mano derecha de uno, siempre. Algunas veces tú llegas al rural y como que de pronto estás un poquito asustado y no recuerdas cuál es la dosis del midazolam, no recuerdas la dosis del fentanil, cómo es que se hace la mezcla, o de pronto no te acuerdas cuánto de lactato pasar. Bueno, las jefes te van a ayudar bastante en eso, así que mano derecha, jefes y auxiliares, llévensela siempre en la buena. Sexto, no les dé miedo rotar por todos los servicios. Muchas veces son de pronto como, ok, no, es que yo cero urgencias, entonces voy a estar solo en consulta externa. O, por ejemplo, no, es que yo cero de consulta externa, voy a estar solo en urgencias. No, roten por todos los servicios para que ustedes digan, nah, me cansé de esto, no quiero más, definitivamente esto no lo quiero en mi vida. Yo, por ejemplo, roté en urgencias todo lo que quise, que ya llegué al punto donde digo, no quiero hacer turnos noches, definitivamente esto no lo quiero siempre en mi vida. Bueno, por acá nada más hace un aporte muy interesante y efectivamente llévensela muy bien con los pacientes. Siempre tengan esa carita, porque nadie es una perita en dulce para caerle bien a todo el mundo, y un mal gesto, el fruncir el ceño, una mala actitud, una mala palabra puede hacer que te denuncien o puede hacerte ganar problemas pendejos. Entonces siempre llévense la buena y dejen todo por escrito. Séptimo, gócense totalmente al personal de ambulancias. Como les dije, las mejores experiencias del rural yo las viví en las ambulancias, así que ellos son su mano derecha. Habrán días en los que ustedes estarán muy cansados y yo les aseguro que el personal de ambulancias les va a decir, bueno doctor, nos vamos a orillar acá 10 minutos, 20 minutos, descanse. Y ustedes después sí llegan al servicio como tal. O paremos a comer un choricito de la Concia o algo en especial, así que ya saben. Octavo, disfruten cada brigada de salud. Quizás va a ser la práctica médica de ese estilo que van a hacer por última vez en sus vidas. Yo creo que muchos de nosotros queremos salir a especializarnos, queremos irnos del país, queremos estar en una ciudad para poder especializarnos. Tristemente, pues en las zonas rurales no hay especialidades, así que disfrútense, gócense los paisajes, tomen fotos, mejor dicho, sean los reyes de ese rural. Cuarto, siempre que salgan a brigadas de salud, y esto a mí me desvaró en cualquier cantidad de situaciones, carguen antihipertensivos, porque ustedes a donde vayan va a haber todo el mundo con la tensión elevada. Entonces carguen antihipertensivos, líquidos endovenosos y equipos para canalizar, cosa de que si tienen algún paciente con una hiperglicemia o algo en especial, ustedes los puedan controlar ahí, o con las cifras tensionales elevadas lo puedan controlar ahí, en vez de estar derivando todo para urgencias. Décimo, terminen de aprovechar todo y pídanle a sus compañeros que los dejen intubar, pasar tubos a tórax, reanimar, suturar. En el rural, si bien no es una extensión del internado, aún ustedes pueden recibir muchísimo apoyo, y si ustedes quieren pueden terminar de tener toda la academia que quieran. Las personas que ya llevan ahí 5, 8, 10 años tienen muchísima experiencia y ustedes se pueden nutrir muchísimo de eso. Así que aprovechen eso.
traten de intubar todas las vías aéreas difíciles que puedan. Intenten hacer de todo siempre con la ayuda de algún médico general para que les pueda, pues, como organizar siempre con eso. Y el consejo 11 y el más importante de los consejos: recuerden que la enfermedad ya está matando lo suficiente al paciente como para que nosotros lo vayamos a hacer con nuestros malos tratos. Siempre traten al paciente como ustedes quieren que traten a sus familiares. Siempre. Que esa parte humana no se nos pierda. Que esa parte carismática no se nos pierda nunca. Respiren profundo cuando estén en situaciones de estrés, cuando les llegue un paciente para reanimar, cuando pase absolutamente todo. Tengan empatía con los familiares, tengan empatía con absolutamente todo. Respiren profundo y llévensela muy bien con todo el mundo, porque nosotros no estamos exentos de cualquier demanda y de cualquier situación. Y para evitarnos malos tratos y que en 4 y 5 años nos estén llamando del Tribunal de Ética Médica por el caso X o Y, donde lo miró mal, donde le dijo mal palabra, donde lo que sea, evítense lo que sea. Recomendación importante para los hombres, lo vi mucho durante la carrera y en el rural como tal. Hombres, cuando vayan a hacer tactos vaginales, por lo que sea, si están en el servicio de ginecología o si solamente están haciendo un tacto por una epi o por lo que sea, siempre metan a un médico o a un auxiliar o a un jefe de enfermería que trabajen con el hospital. Nunca lo hagan solos, nunca lo hagan con estudiantes o con pasantes, sino con personas, y escriban el nombre. Yo, Mónico, el doctor Mónico, realizo el tacto vaginal donde encuentro una vagina, bueno, todo lo que ustedes escriben. Tacto realizado con el previo consentimiento de la paciente. Si en sus instituciones hay consentimientos, los firman. Y adicionalmente acompañado por la doctora María Mónica del Servicio Social Obligatorio. Porque tristemente he visto muchos casos en donde a los médicos hombres no les va muy bien con este tema. Bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Aquí terminamos el tema del servicio social obligatorio. Si tienen más preguntas, las pueden dejar. Este live va a quedar colgado ahorita en mi perfil para que vayan, pregunten todo lo que quieran. Y bueno, nos vemos el próximo jueves con el profe Builes. Es un médico internista, endocrinólogo, un duro de duros en patología tiroidea, y vamos a hablar acerca de hipotiroidismo. Así que nos vemos el próximo jueves, 8 p.m. Colombia. Que estén muy bien.